Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Y ahora yo voy y ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decíamos al principio, estamos en esta conmemoración de los fieles difuntos, y se dice expresamente de los fieles difuntos. O sea, de aquellos que, viviendo desde la fe, aunque fuera antes de Cristo, todos los hombres que han intentado vivir con conciencia limpia, buscando el bien, buscando a Dios, pero que por sus pecados no han ido al infierno, pero tampoco están en el cielo, son aquellos que se están purificando y que hoy toda la Iglesia universal reza por ellos, por las almas de los difuntos. Y nos hace reflexionar estas dos lecturas. La primera nos plantea San Pablo lo que es nuestro bautismo. El cristiano, cuando fue bautizado en la muerte de Cristo. Es aquello que hemos explicado tantas veces, pero que a veces a algunos les sorprende porque, bueno, no sé por qué, pero esa es la explicación que Pablo da y que también dan los padres de la Iglesia sobre el bautismo. Aquella agua del bautismo que representa la tierra de la sepultura, representa la muerte. Somos sumergidos en el agua, en la muerte, para resucitar. Los antiguos que lo hacían, bueno, todavía en Oriente se hace el bautismo por inmersión, pero aquí en Occidente, que no es por inmersión, pero cuando se hacía, basta ir a la Catedral de Barcelona y ver bueno, no está en la Catedral, pero está en la Catedral, pero no se entra por la Catedral para ver el baptisterio antiguo, sino que se entra por el museo de la ciudad. Allí se encuentra cómo eran los baptisterios antiguos. 3 o 7 escalones, depende de unos u otros, se baja al agua, allí se sumerge en el agua y se bautiza. Y esta bajada y esta subida después, que representaba la bajada a la muerte, la subida a la resurrección, como Cristo murió y resucitó, cada uno de nosotros es sumergido en la muerte como Cristo y con Cristo, para resucitar con Cristo. La idea de fondo es muy sencilla. Somos consagrados en el bautismo a Cristo, y si vivimos en nuestra vida lo que hemos celebrado sacramentalmente en el bautismo, pues resucitaremos a la vida eterna. Morimos con Cristo, morimos al pecado, morimos al mal, morimos al diablo para vivir de la gracia, pues eso nos lleva a la vida eterna, nos lleva a la gracia eterna. Si eso no se cumple, pues si resulta que, como decían aquellos, ese bautismo se secó enseguida, fue un bautismo, sí, nos bautizaron, pero quedó allí en solo un poco de agua que nos pusieron encima, pero en la vida no se reflejó para nada aquello que vivimos, entonces la salvación no tiene sentido. Pero también es verdad que lo que hoy celebramos es eso, es esa imperfección de tantos que vivieron, sí, desde la fe, pero no llegaron a aquella santidad que Dios
no es que exija, es que es la que exige la misma naturaleza del hombre y de Dios. Quieres estar en comunión con Dios, has de llegar a la santidad. Si no hay la santidad de Dios, si no estás lleno de Dios, no puedes entrar en el reino de los cielos. Por eso el purgatorio es esa purificación para poder entrar en la comunión de los santos con Dios mismo, en la comunión de las cosas santas que empieza aquí en la tierra. Esta comunión de los santos, que es la comunión entre los que son santos, y la comunicación y comunión de las cosas santas, los sacramentos. Por eso los sacramentos son ya como una especie de primicia de la salvación. Los que viven los sacramentos se salvan, faltaría más. Llegan a la salvación porque empiezan a vivir la vida de Cristo aquí. Y el Evangelio nos trata a Jesús con todo este problema de la muerte. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, o sea, creed en el Padre. Creed también en mí, que también soy Dios, el Hijo de Dios. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no os lo habría dicho, voy a prepararos un lugar. Y después volveré y os llevaré conmigo para que donde yo estoy también estéis vosotros. Es la voluntad de Cristo, llevar a todos los que creen a la vida eterna. Los apóstoles no entienden nada, Tomás menos. Pero si no sabemos dónde vas, ¿cómo sabremos el camino? Va al Padre, va a la salvación eterna, va al reino eterno. ¿Cuál es el camino de cada cristiano? El camino es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La Iglesia nos muestra este camino que es Cristo. Quien quiera salvarse, quien quiera la vida eterna, sabe el camino, encontrarse con Cristo en su Iglesia, vivir el Evangelio, amar a Dios, amar al prójimo, seguir los mandamientos de Cristo, y con Cristo llegará a la vida eterna. Muchas veces se nos viene a decir, bueno, esto no es importante, lo importante es ser buena gente. Como decían los santos, como decía San Juan María Vianney, a esto de ser buena gente, esta buena aparente voluntad, decía, de esto está empedrado el infierno. Esto, el creerse que por ser más o menos buenos, porque ya somos buenos, con esto basta, esto es el principio de la condenación, porque es obviar a Cristo, separarse de Él, separarse de la auténtica fe, creer que con nuestras fuerzas lo conseguimos todo, creernos tan buenos que lo merecemos todo, y nosotros de por sí no merecemos nada. Por Cristo sí, pero no por nosotros. Por eso el que se aferra a Cristo sabe bien que tiene la salvación segura. El que se aferra a sí mismo creyéndose bueno es el que renuncia a Cristo a veces hasta sin saberlo, pero renuncia a la verdad, renuncia a la vida eterna. Hemos de pedir por todos los difuntos, sí, pero también por todos los vivos, para que lleguen a alcanzar la salvación, para que todos por la fe puedan llegar a la vida eterna.